Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo otra clase en la cual vamos a hablar acerca de la cuantificación de la respuesta farmacológica. Es un tema algo extenso y pues es mucho también de conceptos, sobre todo mucho de gráficas, etcétera, pero hasta eso está interesante, a mí me gusta ese tema. Entonces pues hoy lo vamos a ver, empezando por curva dosis respuesta gradual. Pero bueno, antes de ya adentrarnos bien en el tema, algo que es importante como resaltar es que los fármacos como tal no generan, o sea, su función es que alteran funciones celulares normales o mecanismos celulares, los alteran, o sea, ya sea que favorezca que se realicen estos procesos o que no se ocurra este proceso, etcétera. Pero lo que no hacen es generar procesos celulares nuevos, solamente los alteran, ¿ok? Ese es como un punto importante. Y en segundo punto, pues es necesario que un fármaco alcance una concentración por arriba de la mínima efectiva para que pueda generar un efecto farmacológico. Si no lo alcanza, pues no se genera un efecto. Ahorita vamos a ver eso más representado en una gráfica, pero era como una ligera introducción. Entonces, pues ya nos vamos a adentrar en lo de curva dosis respuesta gradual. Esta básicamente lo que hace es una representación de la relación entre la ocupación del receptor por el fármaco agonista. ¿Ok? Entonces, hagan de cuenta que aquí tengo bueno, la superficie celular y tengo un receptor, ¿no? Entonces, lo que va a estudiar esta curva, la dosis respuesta gradual, básicamente es la ocupación, o sea, si está ocupado o no por el agonista, o sea, si está unido, ¿ok? Y entonces se va a poder representar de dos maneras diferentes, dependiendo de la escala que se utilice. Se puede representar como una hipérbola, o sea, que se vea así la gráfica. Esta es una hipérbola y se observa así cuando se utiliza una escala aritmética, pero también se puede representar de la siguiente forma, así, que es sigmoidea, o sea, una es hipérbola y otra es sigmoidea. La sigmoidea, la diferencia es que en vez de utilizar una escala aritmética, va a utilizar una escala logarítmica, o sea, va a ser el logaritmo de la concentración y eso va a hacer que tenga esta forma sigmoidea, como una S, más o menos. ¿Ok? Ahora, entre estas dos gráficas, o sea, se pueden utilizar las dos, pero la que vamos a utilizar más en la clase de hoy va a ser la gráfica sigmoidea, porque con esta gráfica se va a poder estudiar sus propiedades, que son umbral, pendiente y asíntota máxima. Ahorita las vamos a ver. Pero pues nada más para que sepan, se puede representar de las dos maneras. Y como ven, se analiza la concentración en el eje de las X, o sea, la concentración del fármaco, y en el eje de las Y es el porcentaje de respuesta máxima, porque recordemos que para que un fármaco pueda ejercer su efecto, tiene que interactuar con su blanco farmacológico, ¿ok? Entonces es básicamente eso. Por eso es la ocupación del receptor por el fármaco, lo que analiza esta curva dosis-respuesta gradual. Esto es a grandes rasgos. Ahora, va a tener, les digo, diferentes como características este tipo de gráficas y una de ellas va a ser la dosis efectiva 50 o concentración efectiva 50 que les van a encontrar así abreviados, pero hace referencia a eso. Entonces, básicamente lo que se refiere este término, esta dosis o concentración, es la concentración del del fármaco agonista en este caso, para producir el 50% de la respuesta farmacológica. O bueno, más bien de la respuesta máxima. ¿Ok? Entonces, de igual manera, podemos ver este dosis o concentración efectiva 50 tanto en la gráfica como hipérbola como en la gráfica sigmoidea. En estas dos se puede analizar esto de la dosis efectiva 50, que como les decía,
Quiere decir, ¿a qué dosis ya genera el 50% de mi respuesta máxima? Entonces, si vemos aquí, en el eje de las Y's tenemos lo del porcentaje de respuesta máxima, siendo lo de hasta arriba el 100%, o sea, la respuesta máxima. ¿Ok? Entonces, estoy diciendo que quiero ver a qué dosis alcanzo mi concentración, digo, mi efecto al 50%. Entonces, aquí, pues más o menos por este punto estaría el 50% de la respuesta. Entonces, si yo sigo aquí, puedo ver que a esta dosis, supongamos que está en miligramos, 1 miligramo, 2 miligramos, 3, 4 y 5 miligramos, mi dosis efectiva 50 va a ser 1,2 miligramos, por así decirlo, porque se genera el 50% de la respuesta, ¿ok? Entonces, aquí, esto es la dosis efectiva 50. Y de la misma forma se puede representar en la gráfica logarítmica, en el que tenemos aquí el 100% hasta arriba, por acá está el 50%, veo hasta dónde como cae, y aquí, este punto, es donde tengo mi dosis efectiva 50, porque genero el 50% de la respuesta con esa dosis. A eso se refiere. Ahora, la dosis efectiva 50 puede tener diferentes definiciones dependiendo de en qué gráfica la estás estudiando. En este caso, que es la dosis respuesta gradual, hace referencia a esto que les acabo de decir. Pero ahorita más adelante vamos a ver que también existe este término, pero en otro tipo de gráficas, que es la gráfica de dosis-respuesta cuantal. Entonces tienen términos diferentes. Entonces, pues si les llegan a preguntar así, de qué significa, primero fíjense o lean bien de en qué contexto les están preguntando este significado. ¿Ok? Entonces, pues esos son pues datos importantes. Ahora, algo igual importante para mencionar es que la intensidad del efecto farmacológico depende de manera directa de la dosis administrada del fármaco. Es lo que justamente estamos viendo aquí. O sea, si yo nada más administro 1 miligramo, pues me voy a quedar aquí. O sea, por acá más o menos, ¿no? En cambio, si yo administro 5 miligramos, pues sí voy a tener mi dosis máxima. Entonces, por eso la intensidad de la respuesta va a depender de manera directa de la concentración del fármaco que administré o, bueno, o de la dosis. ¿Ok? Y Y justamente esto va a depender, o sea, el efecto o la eficacia va a depender de que el fármaco se una a su receptor y lo active, ¿ok? Porque les digo, o sea, no va a haber una respuesta si el fármaco no se une a su receptor, o sea, pues va a estar ahí, o sea, no se va a activar ni nada el receptor y no voy a tener ninguna respuesta. Entonces, esos son como dos datos importantes. Ahora, hablando ahora sí de las propiedades de esta curva, vamos a tener tres principales. En la primera, que va a ser analizando como de abajo hacia arriba, vamos a tener aquí el umbral, que básicamente el umbral es el estímulo mínimo necesario, o más en este contexto, la dosis mínima necesaria para generar una respuesta farmacológica. Es como en fisio, no sé, creo que ya vi, no sé, me imagino que a lo mejor ya verá un potencial de acción, que tenemos el umbral, y si, no sé, el estímulo no alcanza el umbral, pues no se va a generar pues el potencial de acción. Pero si sí lo supera el estímulo, pues ya se genera el potencial de acción. Aquí es más o menos lo mismo, o sea, de que si la dosis no alcanza el umbral, pues no va a generar un efecto farmacológico. Pero ya una vez que se supera, sí va a haber efecto. A eso se refiere el umbral. Luego vamos a tener como esta parte de la gráfica, toda esta parte larga, que básicamente es la pendiente. Y la pendiente hace referencia a la afinidad del fármaco por su receptor. Por su receptor. Y recordando, porque ya les había mencionado este concepto, la afinidad hace referencia a la fuerza con la que el fármaco se une al receptor. Es la fuerza de unión, básicamente. ¿Ok? Ahora, puede ser que se tengan diferentes pendientes, entonces les voy a hacer como una mini gráfica aquí.
Vamos a ver. Pongamos que tengo un fármaco que está así, fármaco A. Luego el fármaco B, que está así, ¿ve? Y el fármaco C, que está así. Ahora, en cuanto más afín sea un fármaco por su receptor, va a tener una mejor respuesta. ¿Por qué? Porque sí, porque yo necesito una dosis más chiquita para generar la respuesta. O sea, aquí tenemos la concentración a la dosis y aquí el porcentaje de la respuesta. ¿Ok? Entonces, pues la pendiente está muy alta, yo requiero una dosis muy chiquita para generar el efecto porque se une con mucha fuerza a su receptor, o sea, el fármaco a su receptor. En cambio, si el fármaco no es tan afín por su receptor, pues voy a requerir dosis más grandes para poder producir el efecto. Y aún así no me asegura que pues se genere la respuesta máxima. O sea, por ejemplo, aquí, para generarnos el 50%, porque digamos está aquí, requiere una dosis mayor cuando pues ya con esta dosis ya alcancé la respuesta máxima con el fármaco A y así, ¿ok? Entonces, pues a eso se referencia la afinidad. Ahorita en otro concepto que vamos a ver más adelante voy a hablar un poquito más acerca de la afinidad, pero básicamente es la fuerza con la que el fármaco se une a su receptor. Esa es la afinidad. Y está representada como en la pendiente, en la dosis, en la curva dosis-respuesta gradual. Por último, vamos a tener otra característica de esta gráfica que va a ser la asíntota máxima. Que básicamente la asíntota máxima es la respuesta máxima. ¿Ok? O sea, aquí generé el 100% de la respuesta. Entonces, respuesta máxima es igual a la asíntota máxima, básicamente. ¿Ok? Entonces, esas son como las características de la curva dosis-respuesta gradual, que evalúa la concentración del fármaco y el efecto farmacológico que se genera. Ahora, ya viendo esto, vamos a pasar a ver otro tipo de gráficas, que va a ser la curva dosis-respuesta cuantal, que les decía que es diferente. En primer lugar, este tipo de curva se va a evaluar en poblaciones, ¿ok? O sea, la otra no estábamos hablando nada de poblaciones, era acerca de la dosis y el efecto, básicamente. Aquí lo que va a estudiar la curva dosis-respuesta cuantal representa la dosis a la que un porcentaje de la población presentó el efecto farmacológico deseado, ¿ok? Y entonces, lo que va a cambiar en esta gráfica es que vamos a tener en el eje de las X, igual vamos a tener concentración o la dosis. Pero en el eje de las Y, en vez de tener porcentaje de la respuesta, vamos a tener porcentaje de la población. Sobre todo población que respondió o que tuvo el efecto. Que tuvo el efecto. Eso es lo que cambia con esta curva. En vez de analizar qué porcentaje de la respuesta es qué porcentaje de la población presentó el efecto que yo quiero, básicamente. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Ahora, igual otros conceptos importantes para entender este tipo de gráficas son los siguientes. Uno es la frecuencia, que la frecuencia hace referencia a la cantidad de veces que se presentó un evento. ¿Ok? Esto quiere decir, por ejemplo, el día de hoy no sé, en lo que, no sé, voy a pasear o voy a salir a caminar, no sé. Entonces, el evento que yo quiero que se presente es cuántas veces voy a ver a un perro, o sea, que alguien está paseando a su perro, no sé. Entonces, supongamos que, no sé, llego a la esquina de mi casa, bueno, de la cuadra, y veo un perro. Entonces, ese es uno, un evento. Se presentó un evento, ya vi un perro. Luego de la esquina bueno, de la esquina, camino hacia, no sé, hacia la FAC, me encuentro tres perros más. ¿Ok? Entonces ya tengo ya vi cuatro perros. Entonces, el evento sería el número de veces que veo un perro. En el caso de, por ejemplo, de los fármacos, podría ser de que de la población, ¿a qué dosis respondieron tantas personas? Entonces aquí les puse una tabla, por ejemplo. Entonces, la variable, tengo la concentración del fármaco. Tengo 5, 6, 7, 10 o 15 miligramos. Y la frecuencia es el número de veces o bueno, el número de personas que respondieron a dicha dosis. Por ejemplo,
Cuando yo les doy, no sé, son, mm, no sé, 30 personas, no sé. De esas 30 personas les doy 5 miligramos. No sé, imaginemos que para quitar el dolor. No sé, se pegaron y les duele algo. Si a esas 30 personas les doy 5 miligramos, ¿cuántas personas van a responder? Entonces, de esas 30 personas respondieron 3. Esa es la frecuencia. 3 personas respondieron, o sea, se presentó 3 veces ese evento. Ahora, si yo doy 6 miligramos, ¿cuántas personas van a responder a los 6 miligramos? En este caso, pues solo respondió una de 30. Y así sucesivamente, si le subo a 7, ¿cuántas de esas personas van a responder a esa dosis? ¿Ok? A eso hace referencia la frecuencia, la cantidad de veces que se presenta un evento, el evento que ustedes quieran, pero pues en este caso habla sobre respuesta a un fármaco, o bueno, a una dosis, mejor dicho. Ahora, por otro lado, vamos a tener la frecuencia acumulada, que es muy sencilla. Básicamente es el resultado de sumar sucesivamente las frecuencias. Entonces, igual vamos a usar esta misma tabla. Supongamos igual, les digo, yo doy 5 miligramos y respondieron 3 personas. Entonces aquí, como solamente he analizado un evento, mi frecuencia acumulada sería de 3, o sea, porque no es como que ya haya hecho otro muestreo. Ahora, si yo doy 6 miligramos, respondió una persona, que la frecuencia es de 1 cuando doy 6 miligramos. Pero la frecuencia acumulada les digo que resulta de la suma sucesiva de las frecuencias. Entonces, si yo al dar 5 miligramos vi que respondieron 3 personas y al dar 6 miligramos respondió una, entonces voy a sumar 3, que es la frecuencia previa, más esta frecuencia nueva, que es 1, ¿ok? Y la suma de esto es 4. Entonces, la frecuencia acumulada de estos primeros dos eventos, al dar 5 y 6 miligramos, es de 4, porque ya 4 personas han respondido. Ahora, si yo doy 7 miligramos, van a responder en este caso 2 personas. Entonces, ya tengo mi frecuencia acumulada previa, que es 4. Y a este 4 le sumo estas 2 personas nuevas que respondieron a los 7 miligramos. Entonces, 4 más 2 son 6. Mi frecuencia acumulada hasta los 7 miligramos es de 6, y así sucesivamente. A los 10 miligramos van a responder 7 personas. Entonces, si mi frecuencia acumulada previa es de 6 personas, si yo le sumo 7 de personas que respondieron a los 10 miligramos, ahora la frecuencia acumulada total, o sea, hasta los 10 miligramos, es de 13. ¿Ok? Y ya por último, no sé, mi última dosis es de 15 miligramos. Respondieron 5 personas. Entonces, sumo la frecuencia acumulada previa más estas 5 personas que respondieron a los 15 miligramos y me va a dar un total de 18. Esta sería mi frecuencia acumulada de todos estos eventos, o bueno, al comparar cuántas personas respondieron a tal dosis. ¿Ok? Entonces la frecuencia acumulada de 15 miligramos sería de 18 personas. O sea, 18 personas respondieron. Entonces el total, o sea, igual, de, o sea, la suma de todas las frecuencias en total sería de 18, o sea, porque es 3 más 1, 4 más 2, 6 más 7, 13 más 5, 18. Esa es la frecuencia acumulada. Y esto se puede representar en una gráfica, que es la siguiente. Es esta. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más un disclaimer. Esta gráfica que les pongo aquí no representa justamente este ejercicio, o sea, no. Esto era solo como para que pudieran entender un poco la diferencia entre frecuencia y frecuencia acumulada, pero así más o menos es como se logra ver. De hecho, en el Goodman se ve así este tipo de gráficas. Entonces, tenemos de gráfica azulita representada simplemente la distribución de frecuencias, o sea, las frecuencias solas. Y bueno, en el eje de las X tenemos la concentración, en el eje de las Y el porcentaje de individuos que respondieron, que es lo que les decía que eran como las características de estas gráficas de dosis-respuesta cuantal. Ahora, ¿por qué se ve de esta manera la distribución de frecuencias? Porque por lo general, cuando tú das dosis chiquitas de un fármaco, es poco probable que todos respondan. Suelen responder algunos pacientes que son más sensibles que otros. Y conforme vas aumentando la dosis, una mayor cantidad de personas van a ir respondiendo.
Por eso se ve que va aumentando, aumentando conforme aumenta la concentración del fármaco. Y luego ya va a ir disminuyendo y disminuyendo, porque justamente hay como un punto medio en el que varias personas responden y otras personas que sí tienden a ser resistentes y que no responden. Entonces esas personas que son como una minoría van a requerir dosis mayores para poder responder, pero son pocas personas. Entonces por eso se ve que luego desciende esta gráfica, que son aquellos que son como más resistentes al fármaco, y en cambio aquí son los más sensibles, que igual no es como que sean muchos. Por eso se ve así la distribución de frecuencia sola, ¿ok? En cambio, en este color como agua, vamos a tener la de distribución de frecuencias acumulada. Y si ven, se ve muy diferente. ¿Por qué? Porque justamente estoy sumando las frecuencias. Entonces, cada vez va a ir aumentando y aumentando y aumentando mi número. O sea, empezamos con 3 y luego hasta el último, bueno, 3, 4, 6, 13, 18. O sea, si ven, va aumentando la frecuencia acumulada. Por eso se ve así esta gráfica. En cambio, la distribución de frecuencias está diciendo, en 1 miligramo respondieron 3. En 2 miligramos respondieron 4. En 5 miligramos respondieron 8. En 10 miligramos respondieron 2. Y por eso se ve así, de que sube y baja. ¿Ok? Entonces, para que sepan por si llegan a ver esta gráfica, a qué hace referencia. Ahora, al igual que, como les mencionaba, en la dosis respuesta gradual, en este tipo de gráfica de dosis respuesta cuantal vamos a tener la definición de dosis efectiva 50 o concentración efectiva 50, que también se puede denominar dosis efectiva media. ¿Ok? Entonces, pues tiene esos términos. Les digo que no es lo mismo a la dosis efectiva 50 en el contexto de una curva dosis-respuesta gradual. En este caso, hace referencia, bueno, este término hace referencia a la dosis necesaria a la cual el 50% de la población presentó el efecto farmacológico esperado. ¿Ok? Entonces, aquí en la gráfica se va a ver de la siguiente manera. O sea, esto que ya está como subrayado aquí. Ahí, esto es la concentración efectiva 50. Y les digo, es la dosis, o sea, aquí se ve la concentración, a la cual el 50% de la población respondió o tuvo la respuesta farmacológica deseada, o sea, el 50% respondió. En cambio, en la otra es la dosis a la cual se genera el 50% del efecto. ¿Ok? Entonces es como de, si tengo 100 personas y 50 responden a la dosis de 5 miligramos, esa sería mi dosis efectiva 50, 5 miligramos. ¿Ok? En cambio, en el otro contexto es de que si mi efecto máximo se genera, em, bueno, no, mi efecto, bueno, el 50% del efecto, o sea, en este contexto, en el 50% del efecto lo logro con 1,2 miligramos, esa es mi dosis efectiva 50. ¿Ok? Entonces, la dosis respuesta gradual no evalúa en poblaciones, es la concentración y el porcentaje de la respuesta. En cambio, la curva dosis-respuesta cuantal es la concentración del fármaco evaluada en un porcentaje de la población. ¿Ok? Entonces, para que pues sí tengan en cuenta estos dos conceptos que, o sea, son muy similares, pero pues son bastante diferentes. O sea, ¿ok? Entonces, ese es un aspecto. Otro aspecto que aquí hay que considerar es la dosis tóxica. Entonces, aquí les hice una gráfica que ya les he explicado como 2 veces, yo creo. Entonces yo creo que ya están familiarizados con ella, en el cual vamos a tener dos líneas punteadas. Una hasta abajo que es como azulita, que es la concentración mínima efectiva, que ya cuando se alcance esta concentración es cuando ya voy a poder tener efecto farmacológico. Y por otro lado voy a tener una gráfica, o bueno, una línea punteada rosa, que es la concentración ya sea máxima tolerada o también se puede denominar concentración mínima tóxica. ¿Ok? Entonces, la dosis tóxica hace referencia a la dosis por encima
de la concentración máxima tolerada o concentración mínima tóxica, a la cual ya se generan efectos nocivos. Entonces, si yo estoy entre la concentración mínima efectiva y la concentración máxima tolerada, pero no la supero, como que voy a estar pues bien, o sea, no voy a tener ningún efecto tóxico, daño letal, etcétera. En cambio, si ya supero esta concentración máxima tolerada, o sea, de que llego así, pues ahí sí ya voy a poder tener bastantes efectos nocivos. A eso se refiere a la dosis tóxica, dosis por encima de la concentración máxima tolerada a la cual ya genero efectos nocivos. Ahora, eso no es lo mismo a dosis letal. La dosis letal hace referencia a la dosis a la cual se genera la muerte. O sea, aquí ya ni efectos nocivos, o sea, pues sí es un efecto nocivo, pero o sea, de que ya te vas de este mundo, o sea, con esta dosis. Esa es la dosis letal. Ahora, es como importante conocer esto de la dosis letal, dosis efectiva 50, porque vamos a hablar acerca de otro concepto importante, que es el índice terapéutico. Este índice terapéutico básicamente se refiere a la selectividad de un fármaco para producir los efectos deseados frente a los efectos adversos. ¿Ok? Entonces dice el fármaco, no sé, porque todos los fármacos pueden generar, bueno, no pueden, generan efectos adversos, ¿no? Entonces, pero también generan pues el efecto farmacológico deseado. Entonces, pues tú ves de que el fármaco dice, ay, prefiero generar los efectos buenos, por así decirlo, contra los efectos malos. Eso es lo que evalúa el índice terapéutico, como cuál es la diferencia en términos de dosis. Y se va a calcular con la siguiente fórmula. Entonces, el índice terapéutico se calcula como la dosis letal 50 sobre la dosis efectiva 50, que básicamente la dosis letal 50 es la dosis a la cual el 50% de la población fallece. Obviamente esto no se evalúa en personas, o sea, esto es como más en modelo animal. Entonces es la dosis a la cual el 50% de la población fallece. Y la dosis efectiva 50, ya lo vimos, que es la dosis a la cual el 50% de la población respondió adecuadamente. Entonces, por ejemplo, aquí está una gráfica del índice terapéutico. De color como más naranjita, color melocotón, no sé. Aquí. Bueno, sobre todo aquí voy a tener a mi dosis efectiva 50. ¿Ok? Que la dosis efectiva 50 en este caso es de 10 miligramos sobre kilogramo. ¿Ok? Porque es la dosis a la cual genero el 50% del efecto. Entonces es 10 miligramos sobre kilogramo. Ahora, del un poquito más hacia la derecha, voy a tener una gráfica más como rosita, rojita, no sé. Ahí. Esperen, nada más dejen conecto mi tableta. Esperen. Listo, es que ya tenía muy poquita pila. Pero bueno, sigamos. Entonces, ya del lado más derecho vamos a tener una gráfica un poquito más rojita, rosada. Y aquí en medio vamos a tener nuestra dosis de tal 50. Porque si ven aquí, tengo del lado izquierdo el efecto terapéutico y del lado derecho el efecto tóxico. Entonces aquí ya tengo mi dosis de tal 50. ¿Por qué? Porque es la dosis a la cual el 50% de la población fallece. En este caso, la dosis letal 50 de la gráfica sería de 100 miligramos sobre kilogramo. Ya sabiendo esto, podremos calcular el índice terapéutico, que la fórmula es dosis letal 50 sobre la dosis efectiva 50. Si mi dosis letal 50 es de 100 miligramos sobre kilogramo y mi dosis efectiva 50 es de 10 miligramos sobre kilogramo, bueno, las unidades pues se anulan y 100 entre 10 es igual a 10. Mi índice terapéutico sería de 10, ¿ok? Entonces, eso básicamente es el índice terapéutico. Selectividad de un fármaco para generar los efectos deseados frente a generar los efectos adversos. Ahora, hay otro concepto que
es muy similar al índice terapéutico, pero no es lo mismo, que es el margen de seguridad. Este margen de seguridad básicamente es la diferencia entre la dosis efectiva habitual, no la dosis efectiva 50. No, aquí ya no hay dosis efectiva 50. La dosis efectiva habitual y la dosis que causa reacciones adversas mortales. Y este margen de seguridad va a tener una fórmula diferente. La fórmula del margen de seguridad también se conoce como índice de seguridad dependiendo de, pues, de su doctor o así, tiene esos dos nombres. El margen de seguridad básicamente es la dosis letal 1, no 50, 1 sobre la dosis efectiva 50, digo, dosis efectiva 99, perdón. ¿Ok? Entonces, pues sí tiene bastante sentido, porque la dosis efectiva habitual es como la dosis a la cual la mayor parte de las personas suelen responder, o sea, no solo el 50%. Y la dosis letal uno es como a partir de la cual, la dosis mínima, a la cual ya estás teniendo efectos adversos bastante graves, no al que el 50% fallece, sino como lo mínimo. Entonces, por así decirlo, la dosis efectiva habitual es como la dosis a la cual les responden y la dosis, dosis letal uno es a la cual ya empiezas a tener indicios de dosis bastante pues graves. Entonces se ve de la siguiente manera. Aquí tenemos pues, mm, de este lado tenemos como los efectos tóxicos, o sea, igual que en la gráfica de arriba. Y de este lado vamos a tener el efecto terapéutico. Ay, ¿ok? Entonces, pues la dosis a la cual casi todos presentan el efecto terapéutico sería a este nivel, ¿ok? No es como a este nivel que es la dosis efectiva 50, ¿ok? Y por otro lado, aquí tenemos ya la dosis letal uno que es a la cual ya se empieza a tener efectos adversos tóxicos, no es de que ya el 50% fallece, que sería por así decirlo por acá, ¿no? Esa es la diferencia. Y algo importante es que entre más alejado esté bueno, o sea, el margen de seguridad del uno, o sea, bueno, a ver, lo voy a anotar. Entre más alejado esté el margen de seguridad del uno o de la unidad, el fármaco va a ser más seguro, porque por así decirlo no se van a empalmar. O sea, sí voy a tener como un margen, por así decirlo, amplio en el cual puedo dar el fármaco sin que se generen dosis graves. Digo dosis graves, efectos graves, perdón. ¿Ok? Entonces, ese es el margen de seguridad. Y ya ven que es diferente al índice terapéutico. Ahora, otro concepto va a ser la ventana terapéutica. O sea, suenan muy similares estos conceptos, entonces sí es importante como que los vayan repasando y así, pero siento que la ventana terapéutica ya es más sencillo de saber, porque no es como que tengas que usar fórmulas como en el índice terapéutico y el margen de seguridad. La ventana terapéutica básicamente es un intervalo de concentraciones o de dosis en las que se genera el efecto farmacológico sin llegar a causar toxicidad. Ujú. Y se puede evidenciar en esta gráfica que ya conocen todos ustedes, que básicamente es esta. Esta es la ventana terapéutica. Entonces, ventana. Y pues tiene bastante sentido porque les estoy diciendo que es un intervalo de concentraciones, porque aquí recordamos tenemos la concentración. Bueno, no, aquí está el tiempo, perdón. Y aquí está la concentración, perdón, me confundí. ¿Ok? Entonces se ve que las concentraciones van aumentando. Pero, y bueno, uno ya generó el efecto farmacológico porque ya superé mi concentración mínima efectiva.
¿ok? Entonces, abajo de la concentración mínima efectiva no tengo mi ventana terapéutica porque no estoy generando el efecto. Pero ya una vez que supere esta concentración mínima efectiva, ya empiezo a generar efecto. Y aparte, les digo, no, en la ventana terapéutica aún no llego a causar toxicidad. ¿Por qué? Porque la gráfica está abajo de la concentración máxima tolerada o mínima tóxica. Entonces, la ventana terapéutica es un rango de concentraciones a las cuales ya genera el efecto, pero no genera toxicidad, ¿ok? Entonces, pues para que lo tomen en cuenta. Así se ve la ventana terapéutica. Por si les ponen, no sé, una gráfica y les digan, ay, no sé, no tengan los nombres, les preguntan cuál de estas es la ventana terapéutica o cuál es la concentración mínima efectiva y así, pues ya saben. Ok, entonces pues ya eso sería todo con respecto a la dosis, bueno, curva dosis respuesta cuantal, que es en poblaciones. No lo olviden. Ahora ya vamos a pasar a cuantificación del agonismo. Es que les digo, como tema es mucho de gráficas y de conceptos, pero que sí son importantes y eso no, les digo, no se me hace como tan aburrido. Se me hace interesante este tema, pero bueno. Entonces, recordemos de las clases de farmacodinámica que es un agonista. Un agonista básicamente es un ligando que activa a un receptor. Entonces aquí tengo mi receptor de color rosita, bueno, como un rosa o un fuchsia, y tengo el ligando de un rosa más claro. Y cuando se une o de interacción el ligando y el receptor, se activa el receptor y ya generó la respuesta, la que sea, dependiendo de qué sea el receptor, ¿no? Eso es lo que hace un agonista. Ahora, este concepto les digo, ya lo hemos visto creo que dos veces, o sea, ahorita hace unos minutos y creo que en la clase de farmacodinamia, sí creo que ahí lo vimos. Entonces, recordando, la afinidad básicamente es la capacidad de unión de un fármaco al receptor para formar el complejo, ay, para formar el complejo fármaco receptor. ¿Ok? Entonces es más o menos esto. Fármaco más el receptor ya me genera el complejo fármaco receptor. Pero lo más importante que quiero que se queden con la afinidad es que hace referencia a la fuerza de unión entre un fármaco y su receptor. Entonces, como que lo más importante, la fuerza de unión. De hecho, también lo del concepto de afinidad lo van a ver en Inmuno, cuando estén hablando de antígenos y todo eso. Este, mm, pero pues básicamente les van a decir que es lo mismo, que es la fuerza de unión. Esa es la afinidad. Fuerza de unión, en este caso, entre un fármaco y su receptor. Ahora, la afinidad se puede medir a través de la constante de disociación, que se abrevia así como la KD. Esto es importante. Se puede medir a través de la constante de disociación, perdón. ¿Y qué hace referencia a esta constante de disociación? Entonces lo voy a poner de amarillito. La constante de disociación hace referencia a la dosis a la cual el agonista ocupa el 50% de los receptores disponibles. Eso hace referencia a la KD en farmacología. Entonces, a la cual el agonista ocupa el 50% de los receptores. Entonces, supongamos que aquí tengo una membrana y voy a dibujar 8 receptores. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el agonista, bueno, voy a administrar, no sé, el agonista le voy a poner otra rosita. Y entonces ocupa el 50%. El 50% la mitad de 8 pues son 4. Voy a ocupar a 4 receptores. 2, 3, 4. Esa es la KD. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Si tengo una KD alta y una KD baja, ¿cuál creen? O sea, ya viendo más o menos el concepto de constante de disociación, entonces, ¿cuál creen?
o bueno, qué fármaco creen que va a ser va a tener una mayor afinidad? ¿El que tiene una constante de disociación alta o el que tenga una constante de disociación baja? ¿Ok? Entonces, el fármaco más afín, o sea, los fármacos que tienen más afinidad son los que tienen la constante de disociación más baja. ¿Por qué? O sea, entonces, bueno, les estoy diciendo que la constante de disociación es la dosis a la cual el agonista ocupa el 50% de los receptores. Entonces, si yo tengo una dosis chiquita, pero ocupa el 50% de los receptores, pues es bueno, porque pues es muy afín, o sea, se une tan fácilmente que no necesito una dosis tan alta. En cambio, si mi constante de disociación es alta, quiero decir que necesito una dosis mayor para ocupar el 50% de los receptores, o sea, no son tan afines, tengo que subir la dosis. Entonces, quiere decir que, bueno, en la constante de disociación baja se requiere poco fármaco, por así decirlo, para que se una a los receptores. Por lo tanto, es muy afín. Y en contraste tenemos la KD alta, que como en palabras, pues así ya he redactado, quiere decir que se requiere mucho fármaco, por así decirlo, para que se una a los receptores. Por lo tanto, es poco afín, o sea, no se une con tanta fuerza. Entonces, viendo esto, se puede decir que la carne, es inversamente proporcional a la afinidad. Cuando hablamos de inversamente proporcional, quiere decir que cuando uno aumenta, la variable, no sé, la KD aumenta, la otra variable, que es la afinidad, disminuye. Eso es inversamente proporcional, uno sube y otro baja. En cambio, cuando alguien dice que es directamente proporcional, quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra también va a aumentar, o si baja, la otra va a bajar. ¿Ok? Entonces, por eso es inversamente proporcional. Entonces, si pues les preguntan de que si tienen una KD alta, ¿cómo va a ser su afinidad? Pues baja, porque son inversamente proporcionales, ¿ok? Entonces, pues sí es un concepto importante el de la afinidad, pero pues básicamente hace referencia a esto. Ahora, el siguiente concepto es la eficacia. Básicamente es la capacidad de un agonista para producir la máxima respuesta biológica posible. Posible. Y se relaciona mucho la eficacia con un concepto o un parámetro farmacocinético denominado efecto máximo, que es diferente. Entonces, efecto máximo. ¿Ok? O sea, se relaciona, pero no es lo mismo. El efecto máximo hace referencia a el efecto biológico máximo generado por un agonista al ocupar la totalidad de los receptores. Este es el efecto máximo. O sea que el agonista se une a todos los receptores. O sea, por ejemplo, aquí se une a los 8 receptores y ya me genera una respuesta máxima. O sea, de que, no sé, aquí como la gráfica rosa, o sea, de que me genera la máxima respuesta, ocupando el 100% de los receptores. Ese es el efecto, máximo. ¿Ok? Ahora, otro concepto importante, les digo, son puros conceptos, pero sí son importantes. Otro concepto es la de la eficacia relativa. Esta básicamente se utiliza para comparar. Es una unidad bueno, un parámetro para comparar, ¿no? O sea, si no estás comparando fármacos, no se utiliza la eficacia relativa. Entonces, aquí, básicamente, la eficacia relativa
se compara, compara el efecto de dos o más fármacos en el que uno genera el efecto máximo, pero los otros no, o el otro, ¿ok? Eso hace referencia. Compara los efectos de dos o más fármacos cuando uno sí genera el efecto máximo, pero los demás no. Y se puede ver muy bien en esta gráfica que les puse aquí, que tenemos, les digo, una gráfica sigmoidea, porque está en escala logarítmica, y tenemos el efecto de la respuesta. Entonces vamos a tener al fármaco A, al fármaco B y al fármaco C. Entonces, de aquí se puede ver de manera muy evidente que el fármaco más eficaz es el fármaco A. Entonces, fármaco A es el más eficaz. Este sí produce la respuesta funcional máxima, me genera el 100% y supongamos que sí está ocupando el 100% de los receptores. Por otro lado, el fármaco B es menos eficaz que el A, porque no genera el 100% de la respuesta, me genera como un, no sé, 60-70%. ¿Ok? Entonces no es tan eficaz, no genera el efecto máximo. Y el fármaco C es menos eficaz que el A y que el B, ¿ok? Porque es el que tiene el menor porcentaje de la respuesta, me generaría, no sé, un 30-40% de la respuesta, ¿ok? Entonces, la eficacia relativa se utiliza para comparar dos o más fármacos cuando uno sí genera el efecto máximo, que en este caso pues sería el fármaco A, ¿ok? Entonces, a eso hace referencia la eficacia relativa. Ahora, vamos a tener otro concepto que igual habla acerca de comparación, que es la potencia. La potencia básicamente compara la concentración en la cual se produce el 50% de la respuesta entre dos o más fármacos. Se podría decir que compara eh, la dosis efectiva 50 de diferentes fármacos, ¿ok? Esta es la potencia. Ah, entonces, algo importante aquí, perdón, de la eficacia relativa, es que se va a evaluar a nivel del eje de las Y, viendo cómo se afecta el efecto o la respuesta. Entonces se ve que pues, va disminuyendo a nivel del eje de las Y, o sea, va bajando. En cambio, la potencia, como está viendo la concentración, o sea, o la dosis, no está viendo el efecto, está viendo la concentración. Bueno, sí va el efecto, pero se centra más en la concentración. Se va a medir, o bueno, se va a comparar a nivel del eje de las X. ¿Por qué? Supongamos que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miligramos, o sea, que estos son miligramos. Bueno, es de escala logarítmica, pero para que quede más claro. Entonces, la concentración mínima, bueno, concentración efectiva 50, perdón, del fármaco A, este verdecito, está a este nivel, como casi a los 2 miligramos. En cambio, em, la del fármaco B está a nivel como de los 3,5 miligramos y del fármaco C está a nivel de los 5,5 miligramos. ¿Ok? Entonces, la potencia quiere decir como que con qué fármaco genero, o bueno, con qué dosis genero una respuesta, o bueno, el 50% de la respuesta. De estos tres fármacos, el más potente sería el fármaco A. Entonces, este es el más potente. ¿Por qué? Porque necesito una dosis menor, o sea, de 2 miligramos casi, para generar el 50% de la respuesta. Y el menos potente sería el fármaco C, porque necesito una dosis mayor para generar el 50%. Necesito de que 5,5 miligramos. ¿Ok? Entonces, la potencia se va a medir a nivel del eje de las X, siendo que los más potentes van a estar más pegados hacia la izquierda, porque requiero dosis menores para generar el 50% de la respuesta.
Mientras que los más, bueno, menos potentes van a estar más hacia la derecha porque requiero dosis mayores para generar el 50% de la respuesta, ¿ok? Entonces la potencia se mide en el eje de las X y más potente se va hacia la izquierda, menos potente hacia la derecha. La eficacia relativa se mide en el eje de las Y. Los más bueno, más eficaces van a estar más para arriba y los menos eficaces más para abajo, ¿ok? Y entonces, pues esto sí les podrían preguntar luego de que, no sé, les junten alguna gráfica. Les voy a poner como un ejemplo. Entonces, supongamos que aquí tengo un fármaco A, mm, un fármaco B y un fármaco... Ah, no, espera. Mm, y un fármaco C. No sé, algo así. Entonces, tengo al A, al B y al C. Ahora, si les preguntan, ¿cuál de estos fármacos es el más eficaz y el más potente? Pues, ¿cuál dirían ustedes? Entonces, primero vamos a ver, ¿cuál de estos es más eficaz? Recordemos que la eficacia se mide en el eje de las Y, porque tenemos el porcentaje de la respuesta o el efecto farmacológico. Entonces, se puede ver que tanto el fármaco A como el fármaco B son igual de eficaces, son los más eficaces y tienen la misma eficacia, porque el fármaco C ni siquiera alcanza el 100%. Entonces, los dos son eficaces. Y ahora la potencia se mide en el eje de las X. Entonces, aquí tengo el 50% de la respuesta. Y se puede ver que entre el fármaco A y B, que ya vimos que son los más eficaces, el más potente es el fármaco A porque requiere una dosis más chiquita para generar el 50% del efecto. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el más eficaz y más potente? Es el fármaco A. ¿Ok? Entonces, así también les podrían preguntar como mezclándoles estos conceptos. Y pues ya. Ahora, ya habíamos visto de que los agonistas activan al receptor cuando se unen con él. Pero dependiendo del efecto que generen, los agonistas se pueden clasificar de diferente forma. Entonces vamos a tener los agonistas plenos. Estos agonistas básicamente lo que hacen es que producen una respuesta máxima al ocupar la totalidad de receptores. ¿Ok? Entonces generan la máxima respuesta cuando ocupan todos los receptores, que es lo que habíamos visto que era el efecto máximo. Por otro lado, vamos a tener a los agonistas parciales, que básicamente es que no producen una respuesta máxima a pesar de ocupar la totalidad de receptores. ¿Ok? Entonces, el agonista pleno sí me genera la respuesta máxima y ocupa el 100%. El agonista parcial, con todo de que me ocupe el 100%, no importa, no me va a generar la respuesta máxima. Esa es la clave. No producen la respuesta máxima con todo y que ocupan todos los receptores, el 100%, no importa. Ahora, vamos a tener los agonistas inversos, que para comprender un poco su mecanismo por el cual funcionan, hay que saber que los receptores, o sea, bueno, los receptores tienen una actividad constitutiva mínima. ¿Y a qué hace referencia a esto? Quiere decir que aunque tenga un receptor y que no está siendo activado por un agonista, aún así va a tener cierto nivel de actividad, ¿ok? O sea, puede que no esté súper activo, pero sí va a tener ciertas funciones. Lo que hacen los agonistas inversos es que estabilizan al receptor en una conformación inactiva. Y al hacer esto, básicamente inhiben
la actividad constitutiva de consti- constitutiva del receptor. ¿Ok? Entonces, esto se puede graficar también de la siguiente forma. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener varias curvas. En la primera curva, la rosa, fuchsia más o menos, vamos a tener a representado a un agonista pleno, porque justamente me genera el 100% de la respuesta, ¿ok? La respuesta máxima. De verde, o de color aqua, vamos a tener a un agonista parcial, porque no me va a generar la máxima respuesta. Es menor que el agonista pleno, pero aún así sí me va a generar una respuesta, por eso es agonista. Ahora, entre la gráfica roja y la gráfica azul o bueno, curva, ¿cuál creen ustedes que es el agonista inverso? Pues sí, es la curva azul. La curva azul es el agonista inverso. Y en cambio de rojo vamos a tener un antagonista. Ahora, si ven aquí en la gráfica de respuesta, podemos ver sobre todo, podríamos decir que la respuesta sería como la actividad del receptor. Entonces, a nivel del 100%, con todo y que tenga un agonista, o sea, de que no se está uniendo ningún agonista, aún así, el receptor suele tener cierto nivel de actividad, que es lo que le decía, la actividad constitutiva mínima. Pero, y por eso, aunque no tenga unido un agonista, porque lo está bloqueando el antagonista, tiene este tipo de actividad. Sin embargo, si yo estoy dando un agonista inverso, que lo que les digo es que ahora sí inactiva al receptor, porque el antagonista no inactiva un receptor, solo evita que se una el agonista, pues inactivándolo, quita esta actividad constitutiva mínima y la actividad del receptor baja a cero. Aquí está el cero. Por eso es lo que hace un agonista inverso. Este sí como que inactiva completamente al receptor. Por eso dice que lo estabiliza en una conformación inactiva. O sea, ya no tiene nada de actividad con el agonista inverso. Ok, espero que como que sí haya quedado claro la diferencia entre antagonista y agonista inverso. Porque luego muchas veces piensan, ay, antagonista inactiva el receptor, pero no, o sea, solo evita que el agonista se una. ¿Ok? Entonces, pues sí, eso sería como todo de la cuantificación del agonismo. Ahora, vamos a hablar acerca de la cuantificación del antagonismo, que lo que les había dicho es que un antagonista es la propiedad de un ligando de bloquear la unión del agonista. Es como cuando tú apartas un lugar con una mochila, pones la mochila en el asiento y ya no se puede sentar alguien. Básicamente eso es lo que hace un antagonismo. Aquí se puede pues, ver representado. Tengo a mi receptor, el antagonista le está bloqueando y el agonista pues dice, ay no, no me puedo unir ahí, pues me voy. Eso es lo que hace un antagonista. ¿Ok? Ahora, esto igual ya lo vimos la clase pasada, entonces lo voy a decir como más rápido porque ya lo vimos, que son los conceptos de antagonistas reversibles e irreversibles. Ahora, el antagonista reversible, de sus características, uno, es que son de naturaleza ortostérica, que recordemos que ortostérico es, bueno, o el sitio ortostérico, que sería esto, es el lugar donde se une la sustancia endógena. Supongamos que esta es la sustancia endógena. Pero además de unirse aquí la sustancia endógena, se puede unir el antagonista. Por eso es de naturaleza ortostérica, porque se une al mismo lugar donde se une la sustancia endógena. O sea, ambos se pueden unir aquí, ambos se encajan. Entonces, si yo pongo al antagonista en ese sitio, la sustancia endógena no se va a poder unir, o sea, el agonista, por así decirlo. Otra característica es que son competitivos, ya lo habíamos visto, que quiere decir que compiten por el mismo sitio de unión. O sea, que si yo aumento, o sea, se une el antagonista, y si yo aumento la concentración de la sustancia endógena o del agonista, lo puedo desplazar
y pues ya la sustancia endógena se une a su sitio ortostérico. Y esto se puede representar gráficamente de la siguiente forma. Aquí tenemos dos gráficas. La de color fucsia sería, por así decirlo, el agonista solo, en la cual justamente me genera la respuesta, o bueno, el efecto máximo aquí. Pero por otro lado, tenemos una gráfica un poquito más clarito, que es el agonista más el antagonista. Aquí es competitivo, ¿ok? Entonces, justamente se ve que tengo que aumentar la dosis, en este caso es dosis del agonista, o la concentración del agonista. Tengo que aumentarla para poder desplazar al antagonista y así generar mi respuesta máxima. Por eso se ve que se desplaza hacia la derecha. Tengo que aumentar la dosis para poder quitar al antagonista y generar la respuesta. Esas son las características de los antagonistas reversibles. ¿Qué les digo? Ya los habíamos visto. Este, ahora, un ejemplo de este tipo de antagonistas, que también ya lo habíamos visto, es el flumacenilo. Digo, la naloxona. No, perdón, me confundí. La naloxona. Que básicamente la naloxona se utiliza como antídoto para cuando alguien está teniendo una sobredosis o intoxicación por opioides, ¿ok? Entonces, en sobredosis por opioides, aquí es cuando se va. Y básicamente lo que hace su mecanismo de acción es que es un antagonista de los receptores tipo mu o mor. Así, esos son los receptores opioides. Los receptores mu o mor. Así los pueden encontrar. Eso es lo que hace la naloxona. Entonces, supongamos que aquí tengo la membrana. Aquí está el receptor mu o mor. Aquí de azulito voy a tener un opioide. Y como un asterisco voy a tener a la naloxona. Entonces, lo que hace la naloxona es que justamente como que aumenta las concentraciones y desplaza al opioide. Entonces, o el mismo dibujo. O sea, si yo aumento las concentraciones de naloxona, como es competitivo, o sea, se une al mismo sitio que los opioides, se desplaza el opioide y ya se puede unir la naloxona y por eso ya evita que se sigan generando los efectos de los opioides y se genera pues una cura, por así decirlo, o tratamiento a esta sobredosis. Entonces, ese es un ejemplo, la naloxona. Es un antagonista competitivo de los receptores mu o mor. Ahora, por otro lado, vamos a tener a los antagonistas irreversibles. Los otros eran reversibles, estos son irreversibles. Características de estos receptores es que suelen tener, o bueno, suelen formar uniones covalentes. También esto es lo que los hace irreversibles, o sea, una unión súper fuerte que evita que pues ya se pueda volver a separar. Por eso son irreversibles. Y también no son competitivos. Esto quiere decir que aunque aumente la dosis del agonista, no voy a poder desplazar al antagonista porque justamente está tan unido que pues ya, valió, por así decirlo. Entonces, importante, forman uniones covalentes y no son competitivos. Y de igual manera se pueden graficar. Entonces, aquí voy a tener, bueno, es la concentración del agonista. De color fuchsia voy a tener al agonista solo. Y de color verde voy a tener al agonista más al antagonista no competitivo. Y si pueden ver, las gráficas van a ir disminuyendo, o sea, el efecto va a ir disminuyendo. Da igual la dosis que aumente, o sea, cuánto aumente la dosis del agonista, pues ya no se va a poder
quitar el antagonista y ya me va a disminuir el efecto. No voy a tener la respuesta porque el agonista no se está uniendo a su sitio de unión. ¿Ok? Entonces, pues si les ponen estas dos gráficas y les preguntan, ¿cuál es el agonista irreversible? Pues es esta gráfica, porque da igual, o sea, la respuesta va a disminuir, no se puede desplazar. Si les preguntan cuál es el antagonista competitivo, pues sería esta, porque pues compite por el sitio de unión, aumento la dosis del agonista, se desplaza y pues sí puedo generar la respuesta máxima al aumentar la dosis. ¿Ok? Ahora, un ejemplo de un antagonista irreversible sería el clopidogrel. Ejemplo. Clopidogrel, que básicamente es un antiagregante plaquetario. Y su mecanismo de acción es que básicamente inhibe la, eh, inhibe al receptor P2Y12 en la plaqueta. Eso es lo que hace el clopidogrel. Entonces, los voy a esquematizar. Voy a tener aquí una plaqueta. Voy a tener a su receptor P2Y12, que es un receptor para ADP. O sea, quiere decir que su ligando es el ADP. El ADP se une y cuando se une el ADP, básicamente activa la plaqueta y se agregan, o sea, se van a juntar, por así decirlo. Eso es lo que ocurre normalmente en la plaqueta. Ahora, si yo estoy dando clopidogrel, lo que va a ser lo siguiente. Se une el clopidogrel al receptor P2Y12 y ahora sí evita que el ADP se pueda unir. Entonces ya no se une y al no unirse no se va a poder activar la plaqueta. ¿Ok? Eso es lo que hace el clopidogrel y es un antagonista irreversible, o sea, da igual cuánto aumentes el ADP, no se va a poder quitar el clopidogrel y activar la plaqueta. ¿Ok? Pero eso es como un ejemplo de un antagonista irreversible. Y pues ya. Ahora, bueno, de antagonista competitivo o no competitivo, que pues ya lo habíamos visto, pero ok. Ahora, va a haber otros tipos de antagonismo que no habíamos visto anteriormente. Uno de estos va a ser el antagonismo fisiológico, que básicamente se da por la interacción de dos fármacos o sustancias endógenas que actúan en blancos diferentes, activan vías de señalización diferentes y generan, por ende, efectos diferentes. Ahora, lo importante de esto es que el efecto de uno de los fármacos anula los efectos del otro. O sea, suena muy complejo, pero básicamente quiere decir, si yo tengo una sustancia A y una sustancia B, la sustancia A hace un efecto y la sustancia B hace el efecto, digamos, contrario. Entonces, si yo tengo uno de estos fármacos, va a anular el efecto del otro. Un ejemplo muy claro, o sea, que yo creo que sí les va a quedar clarísimo para entender este tipo de antagonismo, va a ser, por ejemplo, la acetilcolina y la noradrenalina, que son neurotransmisores. Recordando, la acetilcolina forma parte del sistema nervioso parasimpático, mientras que la noradrenalina forma parte del sistema nervioso simpático. Y recordando, no me acuerdo si esto se vio en esto o no me acuerdo, porque yo me acuerdo que sí lo vi en primera, mi instructor me lo dio. Este, estos dos sistemas autónomos van a tener acciones opuestas. Por ejemplo, a nivel del corazón, la acción de la acetilcolina del sistema nervioso parasimpático
va a hacer que mi frecuencia cardíaca disminuya. En cambio, el sistema nervioso simpático a nivel cardíaco va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca. O sea, es como el sistema de lucha y huida. O sea, estoy toda agitada, quiero huir, entonces tiene que latir mi corazón así. ¿Ok? Otro ejemplo. La acetilcolina favorece que haya broncoconstricción, ¿ok? Que se contraigan los bronquios. En cambio, el sistema nervioso simpático genera que haya broncodilatación. Esto porque no sé, estoy huyendo, necesito mucho más aire que llegue a mis pulmones, oxígeno a la sangre, etcétera. Entonces, por eso hace una broncodilatación. En cambio, en el sistema nervioso parasimpático, pues estoy tranquilo, no necesito como mayor oxigenación, por así decirlo. Otro ejemplo es que la acetilcolina genera miosis, o sea, que la pupila se contraiga, y la noradrenalina genera midriasis, o sea, que se dilatan las pupilas, ¿ok? Entonces, si ven, estas dos sustancias van a tener efectos contrarios y mientras está activa el sistema nervioso simpático, no va a estarlo el sistema nervioso parasimpático. Ese es el antagonismo fisiológico, o sea, una sustancia está presente, genera sus efectos y anula los efectos de la otra sustancia. ¿Ok? Yo creo que con este ejemplo ya va a quedar como mucho más claro el concepto de antagonismo fisiológico. Por otro lado, vamos a tener otro tipo de antagonismo, que es el antagonismo químico. Este antagonismo básicamente no tiene relación con el receptor y básicamente son sustancias que neutralizan a un agonista, evitando así que ejerza su acción. ¿Ok? Ahora, igual, para que quede más claro, les voy a dar un ejemplo. Hay un fármaco, un antibiótico que se llama doxiciclina, que es una tetraciclina. Esta doxiciclina, una de sus indicaciones es que, bueno, más bien como precauciones es que no se debe tomar junto con cationes divalentes como calcio, hierro, aluminio, magnesio, no sé, porque justamente se genera este tipo de antagonismo químico, que cuando se administra junto con, no sé, por ejemplo, la leche que tiene calcio, lo que va a pasar es que se va a formar un complejo entre el calcio y el fármaco. Y al formar este complejo, no se va a absorber y como no se absorbe, por lo tanto, no genera su efecto. Y pues no tiene nada que ver con el receptor. Esto ocurre sobre todo como a nivel intestinal, de que pues te lo tomas junto, se genera este complejo que se llama acción quelante. Acción quelante es como de que se une un catión, bueno, no sé, a la doxiciclina, se genera este complejo y ya no se absorbe, y pues si no se absorbe no va a poder llegar a la sangre, y si no llega a la sangre no llega a su blanco y no va a generar todo su efecto farmacológico. ¿Ok? Ese es un tipo de antagonismo químico. También ocurre con los bisfosfonatos que se utilizan para la osteoporosis, como el alendronato. Igual, si lo das con algún catión divalente, pues se genera este efecto quelante, se elimina y pues ya no se genera su efecto. ¿Ok? Ese es como el antagonismo químico. ¿Ok? Em, yo creo que hasta aquí dejaríamos la clase de hoy. Yo creo que entre mañana y el martes le subiría lo que resta de la clase porque la verdad sí es bastante larga. Ya casi la acabamos, pero pues mejor los dejo descansar un rato. Bueno, este fin de semana y ya lo checamos con calma. Al fin vamos con tiempo. Yo tengo planeado ya como el horario de las clases, o sea, qué días y así. Entonces no se preocupen por eso. Vamos a tener todas, vamos a acabar el temario con tiempo. Pero pues sí, yo creo que esto sería como todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, que le hayan entendido, que eso es lo más importante. Y pues ya los veré, espero que tengan una linda semana y pues ya luego les mandaré la siguiente clase. Entonces, adiós.